Bien, buenos días muchachos, buenos días para todos. Buenos días, profe. Hola, profe, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, Buenos días. buenos días, estamos ya en la finalización casi de nuestro semestre. Nos quedarían esta, la siguiente y una clase más para finalizar básicamente ya nuestro actual semestre en curso, un poquito complejo por el cambio a nivel virtual, pero que de igual manera representó todos los elementos que se pudieron llevar un poco a cabo, todo lo que quizás pudimos realizar en este ámbito relacionado con lo virtual. En 8 días, bueno, el día de hoy voy a darles a las especificaciones de la entrega del texto final, de nuestro quizás proyecto final que tendríamos para la asignatura, la última nota. En 8 días desarrollaríamos la socialización de este ejercicio, es decir, todo lo concerniente a la defensa de nuestro texto argumentativo, que es el tema de hoy. Y en 15 días socializaríamos la nota final, tanto de tercer corte como la del semestre particularmente. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces el entregable, por así decirlo, semanal, viene cifrado por un texto argumentativo, un texto que va a reunir particularmente todos los elementos vistos en las sesiones de clase y asimismo pues que dará de cierta manera una concreta en el aspecto particular los elementos que allí vamos a disponer. ¿Listo? Entonces para que todos estén por allí muy pendientes del proceso que vamos a llevar a cabo y que vamos a efectuar en la clase de hoy. Entonces tenemos aquí nuestra presentación para poder ir dando un poco en los elementos particulares que se van a desarrollar. Es un texto de Anthony Weston, se llama Las claves de la argumentación. Es un texto muy interesante porque les permitirá a ustedes claves fundamentales, un instructivo básico para saber argumentar y para tener todas las consideraciones prácticas de lo que es el ejercicio argumentativo. Entonces comenzamos básicamente con un primer elemento y es la definición formal de lo que es la argumentación. Hay muchas definiciones, muchos elementos prácticos que no encontramos en internet, que no hemos escuchado en la vida diaria, de qué es un argumento, qué es argumentar. Pues esta definición es la que más posibilita entender el concepto. Es ofrecer un conjunto de razones, es decir, ideas, puntos de vista, todo lo que ustedes puedan encaminar en ese aspecto sobre un tema en particular. Pero ese tema o esa idea que tenemos sobre el tema, debemos someterla a un conjunto de pruebas que apoyen, pues básicamente su fundamento. Si estamos hablando en términos de la política no sé, de los fallos que se han desarrollado en términos de corrupción y la poca intervención que se ha desarrollado en la fiscalía por toda esta corrupción que se ha efectuado en la pandemia, pues debemos decir que a eso hay que apoyarlo con diferentes pruebas o diferentes elementos. Si nosotros en el marco de la educación estamos hablando de que no hay una política de inclusión en el ámbito educativo público, debemos establecer puntos o fuentes que nos apoyen lo que estamos diciendo, ¿listo? Entonces, la sesión de hoy está dedicada un poco a que fundamentemos lo que decimos, muchachos, que nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, nuestras perspectivas estén encaminadas a la fundamentación práctica de todo lo que decimos. Y pues claramente se deje de establecer estos vínculos en redes sociales de que muchas personas a veces hablan sin conocer o fundamentar sus ideas. Una segunda acercamiento al tema es que son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. Dejemos de opinar, empecemos a razonar.
No, la opinión a veces es acertada, pero la opinión hay que fundamentarla, hay que volverla fuerte en términos argumentativos y ya vamos a mirar cómo se desarrolla este tipo de aspectos. Bien, ¿por qué argumentar? ¿Por qué es indispensable argumentar? Porque es necesario explicar y defender nuestras propias conclusiones. Es indispensable, de cierta manera, que nosotros podamos explicar y defender el punto de vista que tenemos sobre un tema en particular. Si hablamos de la educación y sus fallas en el sentido inclusivo o de la cultura, pues apoyémonos en defender esa opinión. La idea es que aportemos pruebas y razones para establecer fundamentación de un acontecimiento o tema. Bueno, ¿y qué es un argumento? Aquí ya viene la forma más estructural de lo que es un argumento. Un argumento se divide en premisas y conclusiones. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener muy en cuenta. Ya voy a hacer un poco la explicación de qué es una premisa, qué es una conclusión, para que lo tengamos mucho más claro. En este caso particular, el razonamiento que empleamos para demostrar una proposición, ya sea para convencer a la persona o para atacarla, de cierta manera, los argumentos que en pro viene diciendo. Y aquí va el elemento más básico de nuestro hecho argumentativo: premisas y conclusiones. Entonces, ¿qué es una premisa? Una premisa es el punto de vista, la idea, el razonamiento que tenemos sobre un tema. Es algo muy general, es una proposición general. ¿Yo qué pienso sobre tal tema? Y pues básicamente lo que yo piense sobre ese tema lo pruebo o lo constato con mis premisas. Las premisas son las proposiciones, afirmaciones, fundamentos que me permiten argumentar o establecer una, por así decirlo, correspondencia entre lo que estoy diciendo. ¿Listo? Son las pruebas que yo someto. Ejemplo de un argumento corto explícito: sea optimista. Eso sería una conclusión: sea optimista. Premisas: no resulta de mucha utilidad ser de otra manera. Es una explicación de argumento corto. Ya vamos a mirar argumentos mucho más extensos. Bien. Siguiente elemento. Tenemos acá un argumento, por así decirlo, que tiene sus premisas a nivel implícito, que debemos, de cierta manera, listo, María Fernanda, no hay problema. Igual la clase va a quedar grabada, por si hay alguna dificultad, de una vez pueda acudir a esa grabación. Bueno, el ejemplo de un argumento con conclusiones no obvias o implícitas: hay argumentos que tenemos que inferir. Hay argumentos que nosotros debemos considerar de cierta manera. Buenos días, Daniela. Y que debemos, por así decirlo, establecer con un fin de un poco más de proceso inferencial. Cito: un perro estaba encerrado en los establos y, sin embargo, aunque alguien había estado ahí y había sacado un caballo, no había ladrado. Es obvio que el visitante era alguien a quien el perro la conocía. Hay dos premisas. Una primera premisa es explícita, está en el texto: el perro no ladra al visitante, la podemos encontrar acá, no había ladrado. Y hay una implícita que no es obvia: los perros ladran a los desconocidos. No está en el texto, pero nosotros inferimos esa proposición de lo que se está diciendo. Las dos premisas juntas implican que el visitante no era un desconocido. Allí está un ejemplito por allí de premisas. Bien, ahora, ¿cómo podemos presentar nuestros argumentos? Tengamos muy en cuenta este elemento particular y este elemento que nos propone una síntesis de lo que vamos a efectuar. Lo primero que podemos hacer es poner primero la conclusión y después nuestras pruebas. O también poner primero las pruebas y después extraer la conclusión básica de lo que estamos efectuando. Ya sea en argumentos cortos o largos, casi siempre un argumento se desarrolla en dos párrafos. ¿Listo? Acá hay un ejemplo de argumento largo, empezando con las pruebas, finalizando con la conclusión. Cito: los males del mundo se deben tanto a los defectos morales como a la falta de inteligencia.
pero la raza humana no ha descubierto hasta ahora ningún método para erradicar los defectos morales. La inteligencia, por el contrario, se perfecciona fácilmente mediante métodos que son conocidos por cualquier educador competente. Esas son las pruebas, premisas. Vamos a la conclusión. Para advertir la conclusión hay un por lo tanto. Ese conector nos permite saber que va a seguir la conclusión. Por lo tanto, hasta que algún método para enseñar la virtud haya sido descubierto, el progreso tendrá que buscarse a través del perfeccionamiento de la inteligencia antes que el de la moral. Así pueden ustedes presentar sus argumentos, ya sea con pruebas y finalizando el párrafo con conclusión. Bueno, recomendaciones para ustedes, muchachos, al momento de hacer el texto argumentativo. Principal, partir de premisas fiables, confiables, veraces, válidas, que realmente ustedes puedan defender. Si sus premisas son débiles, obviamente la conclusión será débil. Vamos con un argumento que es muy débil, en esencia. Lo cito y cualquiera de ustedes puede participar para que me pueda complementar allí o aportarme cuál fue el error o cuál es el error que tiene este argumento. Nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Por lo tanto, parece que los seres humanos no están hechos precisamente para alcanzar la felicidad. ¿Por qué deberíamos esperar lo que nunca podemos encontrar? ¿Dónde está la falla del argumento, muchachos? ¿Dónde ven ustedes esa falla que radica este argumento que tenemos allí? ¿Dónde podemos ver la falencia que tiene? Bien, pueden ver, analizarlo un poco y mirar allí el resultado. Tenemos aquí en el chat. Bien, Sebastián Alvarado nos dice que es la generalización y exactamente ese es el error radical que comete el argumento. ¿Cómo nosotros vamos a poder demostrar que nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad? Primero, no podemos hacerle una encuesta a todo el mundo y segundo, la felicidad es relativa. ¿Cómo vamos a saber si alguien es feliz o no es feliz? Entonces se parte realmente de algo que no sirve, que no establece un punto de vista real. Y por ende, ya lo que viene de ahí en adelante va a ser totalmente falso. No nos va a servir para nada. Entonces partamos de premisas fiables. Siguiente, elemento práctico. Sean concretos, específicos y puntuales en la argumentación. De nada sirve, muchachos, que se pongan a hablar o a redundar sobre una temática explícita si no van al punto. Ejemplo, caminamos horas bajo el sol. Es infinitamente mejor que fue un prolongado periodo de esfuerzo laborioso. ¿Para qué escribir tanto si lo que podemos decir lo podemos concentrar en pocas palabras? Entonces, tener muy en cuenta este elemento particular. Evitar un lenguaje emotivo. Esto pasa mucho en términos políticos. Las personas caricaturizan a los otros, ridiculizándolos, pero nunca se pone cuidado al argumento que están diciendo. Debemos entender y respetar las opiniones de los otros y además evitar el lenguaje que casi que influya en las emociones del lector. Recuerden que ustedes me van a escribir el texto argumentativo a mí como lector. Entonces, tener en cuenta de no jugar con cierto tipo de aspectos que puedan influir en la emoción. Siguiente, y esta es la última recomendación, utilicen un único significado para cada término. A veces se utilizan significaciones que tienen doble sentido y ahí pues obviamente se presenta para la confusión o para malos entendidos en el hecho argumentativo. ¿Listo? Bien. Ahora, empezamos con los argumentos que ustedes deben incluir en sus textos. Aquí poner muchísima atención, que este es casi que el elemento más importante de nuestro aspecto argumentativo, que nos dará todo el rédito para la participación escrita. Tenemos que las conclusiones que nosotros hacemos, podemos probarlas. ¿Cómo vamos a probar nuestras conclusiones? Primera tipología, ejemplos. Los ejemplos se pueden utilizar desde que sean ciertos y desde que sea más de un ejemplo representativo. La idea es que los ejemplos que ustedes utilicen pueden ser citados o pueden ser fuentes que ustedes reconozcan como válidas de cierta manera. Entonces estamos hablando de exclusión en las aulas. Alguien, un profe de pronto nos comentó una situación, ese puede ser un ejemplo. Lo pueden citar con la voz de quien
lo dijo y esa puede ser una prueba para lo que ustedes están diciendo. Entonces, un ejemplo. Conclusión. En épocas pasadas las mujeres se casaban muy jóvenes. Esa es una conclusión, ese es un pensamiento de alguien, ese es un punto de vista. Ahora, pruébelo, pruebe que realmente eso es cierto. Bueno, primer ejemplo. Julieta, en Romeo y Julieta de Shakespeare aún no tenía 14 años. Segundo ejemplo, en la Edad Media, la edad normal del matrimonio para las jóvenes judías era de 13 años. Y tercer ejemplo, y durante el Imperio Romano muchas mujeres romanas contraían matrimonio a los 13 años, incluso más jóvenes. 3 ejemplos para decir que las mujeres se casaban anteriormente muy jóvenes. Nos da 3 épocas, la época de Shakespeare, la Edad Media y también en la parte del Imperio Romano, para establecer el argumento sólido y válido que se representa allí. Estos son argumentos muy fáciles de hacer, porque hay muchos ejemplos que ustedes pueden tomar de algunos compañeros, amigos o quizás conocidos por allí que puedan establecerles la ayuda en este caso. Siguiente, argumentos por analogía. Estos son un poquito más difíciles, listo muchachos, pero igual son entendibles. La analogía, ¿qué es? Cuando podemos comparar una situación con otra, pero la situación debe tener una correspondencia absoluta para que la podamos denotar. ¿A qué voy? A que básicamente si nosotros ponemos un ejemplo de una situación en un aula, podemos compararla con otra situación que también se presente y eso nos sirve para probar, porque estamos comparando dos hechos argumentales que pueden tener una validez sólida dentro del componente. Entonces, si nosotros aportamos una comparación a las pruebas, perfecto, podemos defender nuestro argumento. Siguiente, argumentos de autoridad. Estos sí los hemos desarrollado bastante. Y esto sí los voy a explicar un poquito más con una ayuda por allí con el elemento de la biblioteca. Entonces, para la realización también de sus textos, por favor, vamos a ir a la biblioteca de la universidad. Acá les estoy compartiendo en Google el instructivo. Vamos a la biblioteca de la universidad. Ella nos permite o nos proporciona unos servicios muy interesantes sobre los cuales tenemos aquí en guías académicas, APA y plantillas. ¿Listo? Vamos a APA y plantillas en guías académicas. Tenemos la primera, que es la guía interactiva. ¿Listo? Esa guía interactiva es muy relevante. Entonces, volvemos a nuestra presentación. Primero vamos a descargar acá la guía para tenerla aquí el rédito. Volvemos a la presentación para explicarles un poquito cómo vamos a establecer este vínculo. ¿Qué es autoridad? Citar. Citar fuentes, citar estudios, citar cifras, citar voces de autores representativos para reforzar lo que estamos diciendo. La idea es que las citas sean correspondientes y sean fiables, que realmente acudan a lo que nosotros estamos desarrollando, que nos fundamenten. Si alguien en su argumentación está diciendo que la exclusión es tema muy importante en el hecho educativo, pues hay muchos autores que han hablado del tema. Citan uno de esos autores, ponen su cita de más o menos de 40 palabras y desarrollan su argumento de autoridad. Ahora bien, ¿cómo se cita de más o de menos de 40 palabras? Eso es lo que vamos a ver a continuación en el elemento de la guía interactiva. Está demorando por allí un poquitico en cargar, pero ya mismo vamos a advertir este panorama que tenemos explícito. Vamos a volver a abrir porque realmente no quiso descargar de una vez. Entonces, si quieren vayan siguiendo los pasos, van mirando todos estos elementos particulares. La guía en la universidad la tenemos, aprovechémosla. Es una guía bastante práctica, bastante significativa para el desarrollo de cada uno de nuestros elementos en la consideración. Allí vista, voy a ver si la tengo ya por aquí grabada. Sí, ya la tenía por acá, entonces solo es abrir. Y ya mismo en un segundito vamos a poder observar esta guía como tal. Listo, tenemos la guía. En la guía nos vamos a ir a la citación. La citación está aquí en la partecita de abajo. Acá la podemos ver. La cita se compone de apellido, año, página. ¿Listo? Esa cita puede tener menos de 40 palabras o más de 40 palabras. ¿Listo?
Les pregunto, muchachos, hasta aquí alguna duda, alguna inquietud que tengan por allí. De pronto voy muy rápido en la explicación. ¿O todo No, claro? profe, todo bien. Listo, perfecto. Bueno, cita de menos de 40 palabras. Acá está la definición. Se debe incorporar en el texto usando comillas y utilizando el número de página. Estamos diciendo acá la educación exclusiva es un problema muy fuerte en la educación. Acá citamos, abrimos comillas, ponemos nuestra cita. ¿Listo? Lo que diga el autor. Y en este caso proponemos entre paréntesis apellido, año, página. ¿Listo? Podemos hacerlo de esta manera o escribir según tal autor y después encerramos el año entre paréntesis, ponemos la cita y al final la página. Esa podría ser también otro elemento particular a desarrollar. Bien, cita de más de 40 palabras. Esta cita es particularmente interesante porque hay muchas equivocaciones allí. Esta cita, ustedes van hablando en su texto, en su parrafito, y cuando van a citar, ponen la cita párrafo aparte. Si se dan cuenta acá en la explicación visual. Ponen una sangría de 2.5, ese espacio que ustedes ven acá es la sangría, corren el texto y ponen su cita. Al final ponen de cierta manera esta fuente, Machado 2013, página tal. ¿Listo? Y continúan abajito con su texto ya sin la sangría. Esto no lleva comillas. ¿Listo? Importantísimo, no lleva comillas. Y acá tenemos pues todo lo relacionado con cómo citar con 2 autores, con 3 autores con el mismo apellido, el autor o corporación. ¿Listo? Elementos muy prácticos que nos ayudarán a este elemento particular. Bien. ¿Qué es importante a la hora de discutir una autoridad? Primero, que la autoridad esté bien informada sobre el determinado tema. Toda autoridad es imperfecta, es decir, que nadie tiene la verdad. Hay que desconfiar de los que crean que saben más de los otros, porque a veces, obvio, incurren en cuestiones de implicaciones de errores. Las fuentes deben ser imparciales, no deben tener una visión sesgada sobre un tema, irse para un lado o para otro, sino ser más bien un poco neutrales. Los buenos argumentos citan sus fuentes, por lo tanto hay que buscarlos. ¿Listo? Bien. Siguiente y última tipología de argumentos. Ya vimos ejemplos, analogía que es comparación y autoridad. Ahora vamos a ver los argumentos acerca de las causas. Un argumento acerca de las causas es simplemente desarrollar las causas que motivaron nuestra conclusión. Entonces, ¿qué motiva la exclusión en un aula? La exclusión en un aula se motiva, o la causa, la falta de políticas públicas en Colombia, la falta de orientación en los colegios, la falta de un sistema real o estrategias reales que signifiquen el aprendizaje a partir de la inclusión. Las causas posibles que tenga su argumento o su conclusión. ¿Listo? Entonces, la idea es buscar que esas causas tengan una correlación entre lo que ustedes están diciendo y la conclusión que están citando en ese caso particular. ¿Listo? Que son los elementos más prácticos en este caso y más fundamentales para el desarrollo óptimo de sus argumentaciones y su desarrollo como tal. ¿Listo? Bien, ese sería a grandes rasgos los elementos que nosotros vamos a considerar a la hora del establecimiento de nuestro argumento. Ahora bien, vamos a mirar un poquito, ya les vuelvo a compartir la pantalla, el elemento práctico de las falacias argumentativas que ustedes no pueden cometer en la argumentación. ¿Listo? Voy a ir explicándoles una por una. Qué pena darles tanta explicación teórica, pero hay que hacerlo, muchachos, para que tengan todo el rédito. Nos quedan solo 2 clases con esta. Entonces, la idea es avanzar todo lo posible el día de hoy. ¿Listo? Bien. ¿Qué no deben hacer en una argumentación? ¿Qué es el fallo o qué es lo que jamás pueden llegar a cometer ustedes en un hecho argumentativo? Las falacias argumentativas. Una falacia argumentativa es cuando cometemos o el argumentador comete errores
de diferente índole, ya sea para manipular o ya sea porque quizás lo hizo involuntariamente, que es uno de los elementos prácticos allí que se puede cometer. Primer error, que ustedes, la idea es que nunca lo cometan, que la fuente que escojan para citar sus argumentos no tenga nada que ver con el tema o la disciplina de la cual están hablando. Vamos con un ejemplo y quisiera que participaran en por qué está mal. Colombia resolverá la guerra civil desde las negociaciones pacíficas, afirmó el director técnico de la Selección Colombia, José Néstor Pekerman. ¿Cuál es el error ahí, muchachos? ¿Qué error tenemos en este argumento? ¿O cuál es la posible, el posible elemento que falla allí? Que no es un experto en el tema. Exactamente. Primero, José Néstor Pekerman es más dedicado al fútbol, tiene conocimientos de fútbol, pero no tiene conocimientos en términos políticos para hablar de una guerra civil en este caso. Entonces, busquen fuentes que realmente les vayan a servir, no busquen fuentes que realmente carezcan de la utilidad que ustedes necesitan. Siguiente, y creo que ya la vimos ahorita, la generalización. La generalización acude cuando nosotros tratamos de integrar una muestra muy grande para representar un ejemplo muy pequeño. ¿Listo? Lo que vimos ahorita. Meter a todo un público de expertos en algo que quizás algunos no dijeron. Ejemplo, todos los estudiosos y todos los agricultores afirman que la comida transgénica afecta a la salud. Claramente, cuando decimos todos, los estudiosos y todos los agricultores afirman, ya estamos cayendo en un error. Nunca podemos decir eso. Lo que podemos decir es que algunos lo afirmaron porque quizás los estudiosos o algunos agricultores pues no afirman esto que está diciendo allí. Puede que algunos digan que tiene beneficios la comida transgénica en este caso. Bien, siguiente, ataque directo. Cuando se ataca a la persona, sus características, sus cualidades, su forma de pensar, y no se ataca a sus argumentos. A veces estos ataques se dan mucho en la política. Ah, entonces porque fue exguerrillero no puede ser parte de un movimiento político. Porque es tal cosa no puede decirlo. Acá hay un ejemplo interesante. No estás autorizado para hablar sobre el cuidado de los niños porque no tienes hijos. Alguien quizás pudiera allí, muchachos, explicarme este argumento. ¿Por qué no sería válido hablar o desarrollar esta argumentación de este tipo? ¿Alguno que quisiera por allí? Juan. Pues, profe, porque se debe tener como algo de experiencia en el tema. Eso es algo parecido a la que a la que Sebastián mencionó primero, pues porque se debe, digamos, sí, se debe tener algo de experiencia para hablar del tema, ¿no? Sí, y también particularmente acá lo que dice es que no necesariamente uno tiene o debe tener hijos para hablar sobre el cuidado de ellos. Yo puedo ser un estudioso de la primera infancia y no tener hijos y tener la competencia de hablar y la experiencia, como dice el compañero, para poder citar mi argumento o dar una charla o dar una conferencia. No necesariamente tengo que tener un vínculo paterno para poder hablar de la paternidad, en este caso concreto. Siguiente, apelar a la misericordia. La misericordia es uno de los elementos que más se desarrolla casi que en los buses de Transmilenio o en los de transporte público. La gente apela a la piedad de uno o de las personas que son su público para hacerles creer su argumento. Me estoy muriendo de hambre, mis hijos no tienen con qué comer, tal y tal diferente aspecto. Y lo que vemos acá es que básicamente se intenta persuadir bajo la piedad o la misericordia. Ejemplo, profesor, necesito de su ayuda para pasar esta asignatura, ya que si la pierdo, mis papás no me pagarán el próximo semestre. Este ejemplo permite establecer que hay una causa y una consecuencia. Si usted no me ayuda, profe, yo no puedo estudiar el otro semestre, porque obviamente no me pagarán mi matrícula. Esto implica, primero, quitarse la culpabilidad y otorgársela a otro. Sería el elemento de apelación a la misericordia. Siguiente, apelar al temor.
Esto se da mucho en los casos de política y de publicidad en Colombia, y es que de cierta manera las razones son reemplazadas por amenazas para convencer. Yo amenazo a alguien y con ello consigo que mi argumento sea válido. Si no te portas bien este año, Papá Noel no te traerá regalo. Si votas por otra opción que no sea esta, nos volveremos como Venezuela. Hay una amenaza implícita, hay una amenaza que allí se da para que nosotros, con el miedo y el temor, pues no podamos elegir libremente. ¿Listo? Apelar a la popularidad. Esto es muy interesante cuando algunos candidatos llegan a los pueblos a ofrecer canchas de fútbol, piscinas, todos los elementos allí que puedan dar, hospitales. Son medidas populares que juegan con la emoción de las personas para hacerles creer sus argumentos. El candidato del Partido Rojo lidera las encuestas. Seguro será un gran presidente. Esto es similar a cuando llega el candidato a personero al salón y les dice a los niños que les va a poner piscina, que les va a hacer gym day todos los viernes, que los viernes cada 15 días no habrá clase. Medidas populares para que puedan votar por él. ¿Listo? Causa falsa. Y esto, por favor, tengan mucho cuidado cuando estén haciendo sus argumentos de causalidad. Es cuando nosotros otorgamos una causa mal enfocada a nuestra conclusión. La causa no es probable, la causa no tiene una consideración absoluta y en este caso la causa no tiene nada que ver con la consecuencia. El trabajo es salud, entonces que los enfermos trabajen. No tiene nada que ver. Ni los enfermos trabajando van a curarse, ni evidentemente el trabajo es salud, de cierta manera. Falsa analogía, tener cuidado con los ejemplos de analogía que vayamos a dar. ¿Por qué? Porque básicamente hay comparaciones que no se pueden hacer. Simplemente hay comparaciones que nosotros no podemos establecer y ese vínculo de comparación lo podemos ejemplificar, por ejemplo, con el caso del castrochavismo. Entonces, si usted vota por este candidato, nos volveremos castrochavistas. Eso no implica nada, porque la analogía es falsa. La comparación que se está haciendo de un país con otro es totalmente errada. Noveno, ambigüedad. Evitar, muchachos, lenguaje que vaya hacia la confusión, que no permita entender lo que ustedes están diciendo. Accidente fatal en una plaza de la ciudad. Mueren 2 personas y un boliviano. Se está descartando al boliviano como persona, como ser humano. Entonces ahí se juega un poquito con la exclusión y los diferentes elementos. Escribamos bien para no tener estos momentos. Y la ignorancia es cuando yo quiero hacer que la gente me crea mi argumento sabiendo que las personas desconocen el tema del cual estoy hablando. ¿Listo? Ese es el que apelan siempre en términos de la política. Bien, ese sería nuestro elemento particular para el trabajo de argumentación que vamos a hacer. Fue bastante amplia la explicación, pero es obviamente importantísimo que podamos efectuar este hecho explicativo para que ustedes tengan la total convicción del desarrollo propio de sus eventualidades en términos formales y claramente el desarrollo que ustedes han efectuado en cada una de sus sesiones. Ahora bien, vamos con el tema en particular. El tema práctico será la educación, la pedagogía, las estrategias pedagógicas y su relación con la cultura, con la perspectiva de inclusiva, todos los temas que ustedes puedan desarrollar allí. La idea es defender un tema, probarlo y allí desatar todos los elementos posibles. ¿Listo? Bien. Plantilla para el desarrollo de este texto. Vamos a descargar la plantilla de la biblioteca. De nuevo, vamos a biblioteca. Vamos allí a mirar algunas cositas que tenemos bien desarrolladas. Si tienen alguna pregunta, muchachos, es el momento. Ya después quizás en la realización del trabajo tengamos dificultades y el tiempo nos puede jugar una mala pasada ya que nos quedan muy poquitas sesiones. Si hay alguna preguntita, por favor me pueden ir desarrollando su tema. Vamos a plantillas.
en plantillas, vamos a la cuarta plantilla que hay, que es de elaboración de ensayos académicos. Allí abrimos la plantilla. Esta plantilla es muy práctica, es la que nos va a permitir hacer nuestro trabajo. Es decir, que todos los trabajos que vamos a entregar los vamos a hacer en esta plantilla, únicamente en esta plantilla, ¿listo? Que sería lo particular allí para la entrega final de nuestros trabajos, que obviamente pues ya la otra semana estaremos llevando a cabo. Tenemos una organización de la práctica del elemento allí dispuesto, una portada. Esto no lo vamos a contemplar, tabla de contenido no vamos a hacer, y después integramos un pequeño resumen, una introducción muy corta y los argumentos. Todos la utilización de argumentos que ustedes puedan desarrollar. Y la conclusión. Al compañero Juan le voy a enviar un correíto con las especificaciones que tendremos a la hora de desarrollar nuestro trabajo. Esta plantilla es la que les va a servir. ¿Listo? Acá están las referencias. De hecho, voy a incluirla aquí en la semana 15 para que todos podamos consultar esa plantilla, perdón, y quizás podamos advertir todo lo que debemos hacer. ¿Listo? Bien. Entonces aquí incluimos la plantilla para nuestro desarrollo óptimo y básico del elemento allí particular. ¿Dudas, preguntas de la realización del trabajo? Va a ser un trabajo ya casi que relacionado con nuestro último entregable, entonces no sé si allí haya alguna pregunta, duda, cuestionamiento. Todo claro. Bien, Sebastián, buena pregunta. La entrega de este ejercicio quedó cifrada para el próximo, si no estoy mal, miércoles o jueves. Hasta el viernes quedó cifrada la entrega. ¿Listos? Viernes, es decir, tienen 8 días para realizar de manera individual su entrega del texto argumentativo como tal. ¿Cuál es la idea? Una conclusión y defenderla de la mejor manera con argumentos de ejemplo, de autoridad, de analogía y causalidad, que son los que eventualmente podemos hacer. Gabriela, tienes la palabra. Profe, ¿hay un límite de extensión o ahí no hay problema? Sí, claro que sí. El límite como tal que vamos a proponer se lo voy a enviar a Juan al correo y Juan va a compartirles a ustedes ya un correo particular. De hecho, no sé si por acá tengo un correo para que les pueda un poco visualizar qué es lo que deben hacer y cómo quizás lo van a complementar. Acá tengo el correo para poderlos enviar. Tenemos extensión 3 páginas. ¿Listo? La idea es que ustedes en 3 páginas puedan desarrollar su trabajo. Más o menos en la introducción se va media paginita, en los argumentos otra página y la conclusión y las referencias podemos incluir todas las 3 páginas. ¿Listo? Necesito que el ejercicio sea muy bien escrito, muy bien desarrollado, ortografía, redacción, puntuación, todo muy bien dispuesto. Escoger una problemática, este es de otro trabajo, pero la problemática particular que ustedes van a hacer es de la educación y la inclusión. Y también del posconflicto, muchachos. Si pueden cifrar ese elemento, se me olvidaba ya un poquito. Pueden incluir la pedagogía en tiempos de violencia. Ese me parecería un tema muy pertinente que fue el último que desarrollamos en el corte y que valdría la pena situarlo en ese elemento. Acudir a las plantillas, a la plantilla, de hecho ya está aquí abajito, la voy a poner aquí abajo de material de estudio. La plantilla, si quieren también pueden incluir la perspectiva de la guía de norma APA que tenemos en la universidad. Con todos esos elementos pueden jugar, con todos esos elementos pueden detallar casi que su relación práctica con los elementos que tendremos allí cifrados. ¿Listo? Ese será el entregable final de nuestra clase, que es particularmente lo que vamos a hacer. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bien. Ahora,
Profe, una pregunta. Si yo me quiero solo, digamos, concentrar el texto argumentativo, profe, en educación y posconflicto, ¿lo puedo hacer o lo tengo que enfocar necesariamente con interculturalidad también? Me parece perfecto, Juan, que solamente se enfoque en posconflicto. Ah, Me listo, parece muy bien. Si listo, ya gracias. posconflicto de educación, puede ser una temática, posconflicto e interculturalidad otra, o inclusión. Pueden tomar esos tres elementos temáticos y escoger uno. Me parece bien el aporte allí que Juan nos indica. ¿Listo? Bien, esta última parte o sección de la clase que voy a dedicar es un poco a que me cuenten la experiencia con la caricatura animada. Sé que hubo algunos problemitas allí. Quiero saber un poco la temática que escogieron y además los problemas que hubo a nivel tecnológico o a nivel de realización. Entonces, Sebastián, Pues el tema que yo escogí fue pues las estrategias pedagógicas para desarrollar en zonas paraestatales bien, en tiempos de conflicto armado. Eh, pues abordé la perspectiva desde muchas aristas. Las que más destaqué fue como la implementación de cátedras afrocolombianas y de etnoeducación, sí, la como la construcción de un pensamiento histórico para que pues, los estudiantes tuvieran en cuenta los errores del pasado pues, para tenerlos en cuenta en el presente y la construcción de un futuro. Y también destaqué la necesidad de construir ¿cómo decirlo? Una conciencia de clase en la cual pues se percibieran las desigualdades y qué ha llevado y por qué se han llevado a cabo estas mismas. muy bien, Y Sebastián, qué tema tan interesante. Sí, en la elaboración pues se dificultó un poco pues que corría el programa que pues con el que estaba realizando el video, pero pues tuve que hacerlo como pude. Ya eso es todo. muy bien, me parece un tema muy acertado, me parece un buen tema en relación a que vivimos en un ámbito de violencia y mirar esas estrategias son muy, muy valederas en el ámbito netamente pedagógico y toda la realización que se puede hacer allí. ¿Listo? Bien, no sé si está por allí conectada Angie Ayure, que nos pueda comentar quizás el tema, la realización del ejercicio. Sí, señor. Listo, cuéntanos. Profe, pues Gabriela y yo hicimos 5 estrategias, Bien, pues, que podrían implementar los docentes para enseñar, pues, en espacios donde se vive el conflicto. sí, Nos basamos, pues, digamos que usamos también de apoyo el video que usted había puesto en la plataforma bien, y ya perfecto. también de pronto como nosotras lo haríamos para pues al momento, digamos que nos toque vivir esa experiencia. En mi caso, yo pues soy voluntaria en una organización, entonces tengo como bases, Sí, como tal yo no soy muy cercana a personas o a niños que vivan el conflicto directamente, pero nada más las dinámicas que viven en los barrios, ya como que hace mucho a esa realidad, entonces por eso lo hicimos. listo, se fue por allí el audio, Angie. ¿Profe, me escucha? Sí, ya, perfecto. ¿Profe? Sí, 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 ya, sino que había unos problemitas aquí con el audio. Ay, qué pena. Sí, sí, no hay Pero problema. sí me alcanzaron a escuchar. Sí, 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 el gran componente que desarrollaron, la toma un poco del video y las estrategias que se pudieron movilizar por parte de ustedes. Nos estabas contando un poco de que participas allí en una especie de fundación o comunidad. Sí, profe, yo participo en un voluntariado, entonces también como que de esa experiencia nos basamos como para realizar las estrategias, pues que como lo había dicho ahorita, qué pena, Sí, no, es pues las dinámicas precisamente que suceden al interior de los barrios, eh, pues posibilitan de alguna forma como retomar esos temas del conflicto en el aula de clases. No necesariamente se tiene que estar en una zona donde se viva
netamente el conflicto para hablar de él. Muy bien, sí, es verdad. A veces el conflicto no lo vivimos nosotros, pero sin duda alguna tenemos las bases propias para, como formadores de estudiantes, de quizás desarrollar estrategias sólidas para trabajar en conjunto en la perspectiva del conflicto armado en este caso, un conflicto que ha dejado pues muchas víctimas y más que todos los niños que han sido un poco desplazados de cierta manera de este rédito. ¿Listo? Bien, no sé si por allí esté Sergio González conectado a su dispositivo de audio o por parte de la mensajería para que nos pueda compartir o alguien quizás de manera voluntaria establecer su participación ya para un poco ir finalizando esta parte de la sesión y ya casi que dar por concluida nuestra casi última clase en términos teóricos. Entonces, no sé si allí alguien más. Bien, no tenemos otra participación. Por favor, están muy pendientes de las notas, de los elementos y ejercicios que hemos desarrollado en términos prácticos. La idea es no tener dificultades al final. Esas dificultades pues serían en claridad de notas, estar pendiente del seguimiento que hemos hecho. Aún me falta por calificar algunos videos de animaciones, entonces todavía estoy allí en el desarrollo práctico de esas calificaciones. Muy pendientes, muchachos, la idea no es que ustedes estén muy llenos de trabajo estos últimos días, estas 2 últimas semanas. Empiecen desde ahorita. Esa sería un poco la recomendación cifrada para que ustedes puedan desarrollar mejor su trabajo. Vamos a tener un espacio en 15 días en la socialización de notas para dar una retroalimentación de las sesiones de clase, para dar un concepto sobre el cambio de la presencialidad a lo virtual. Entonces la idea es que podamos participar todos, que todos aportemos allí la dinámica y que podamos tener una discusión amena, siendo ya la última clase que tendremos. Me hubiese gustado mucho que la sesión última fuera presencial, para un poco dar la despedida del semestre, pero bueno, igual las consecuencias que nos ha traído esta cuarentena es un poco desligarnos de ese aspecto presencial y ya pues ir un poco dando la finalización y culminación de nuestro semestre académico con todas las entregables. Espero que hayan sido de su agrado, de su gran aprendizaje. Quiero que de esto se haya aprendido mucho. Eh, las notas son importantes, las notas son relevantes, pero a mí lo que me queda realmente es que a partir de su aprendizaje, en primer semestre como formadores futuros o quienes ya están ejerciéndolo, sean éticos, sean responsables y comprendan que lo que van a realizar en términos profesionales es muy complejo y tienen en su peso, en su espalda tienen un peso bastante fuerte, es educar a a las próximas generaciones que realmente queremos un cambio notorio y que realmente quizás allí podamos ejercer una transformación social real que nos implique a unas condiciones diferentes de vida en términos sociales y culturales. Entonces, en unos minutos le enviaré a Juan Franco el correo y él se los enviará a ustedes para que hagamos la entrega de nuestro ensayo académico o nuestro texto argumentativo con su defensa posterior. Si tienen alguna duda, preguntas, pueden establecerlas con Juan. Yo respondo la mayoría de dudas casi que instantánea. O aquí arribita, en la mensajería de la plataforma, me pueden integrar las dudas que ustedes quieran. ¿Listo? Nos escuchamos en 8 días para socializar la entrega del texto argumentativo. Todos deben estar muy pendientes para socializar su texto y lo que desarrollaron y cómo lo defendieron, porque hará parte también de la nota. ¿Listo? Les agradezco mucho su tiempo. Hay por allí una conferencia a las 3 de la tarde para quien de pronto quisiera participar. Es organizada por AFI, es cómo formar en la web y no enloquecer en el intento. Para quienes quieran por allí participar, va a realizarse en YouTube Live Stream. Si quieren participar, yo más tarde les envío el enlace con Juan.
Ya he visto algunos que han participado algunos viernes en conferencias, los tendré muy en cuenta para punticos positivos y subida de nota final. Muchas gracias, muchachos. Que tengan un feliz día, que tengan un feliz fin de semana. Espero que ustedes, sus familias, estén muy bien de salud. Casi que es muy difícil ya terminar el semestre porque pues la asignatura realmente me trajo bastante aprendizaje y de parte de ustedes también reconozco que ahí hubo un esfuerzo valorado de las estrategias pedagógicas que implementaron y que han ido desarrollando tanto en el podcast como en el video animado. Entonces, sí, muchas gracias por el espacio que hemos dedicado a la formación en pedagogía. Y nada, ya nos estaremos despidiendo en el momento oportuno. Que tengan un feliz día y hasta luego, muchachos. Gracias, profe. Chao, profe. Bueno, Muchas gracias, Chao. profe. Luego, Gracias, profe. Chao. hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.